Hola, buenas noches. Bienvenidos con todos los participantes. Mi nombre es Justin Mejía y estaré hoy día acompañándolos como moderador en la intervención del día de hoy. Nos acompañará el doctor Cristian Silva, nefrólogo, quien nos hablará sobre el tema manejo de hipertensión arterial, emergencia y urgencia hipertensiva en atención primaria en salud. Doctor Cristian, buenas noches, bienvenido. Gracias por su intervención en esta noche. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan tal vez? Sí, se le escucha. Sí, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación al día de hoy para la parte del tema que vamos a tratar hoy de hipertensión arterial. Un gusto acompañarlos nuevamente. Esperemos que la parte de los temas que se vayan a tocar sea para todos de utilidad y a la final de la charla puedan hacer preguntas, justamente algunas dudas que tengan sobre el manejo de hipertensión que iremos tratando en breve. Correcto. Perdón, recordarle a los participantes que igual que las anteriores, esta intervención va a ser grabada y va a ser subida a nuestra página de YouTube para que si tienen alguna duda o se les quedó algún concluso, pueden revisarlo en nuestra plataforma. Asimismo, como pueden ir haciendo sus preguntas al finalizar de la intervención, ya sea por el chat o levantando la mano para que puedan activar el audio. ¿Ok? Empezamos cuando usted indique, doctor. Claro que sí. Déjame compartir pantalla y me comentan si visualizan la parte de las pestañas que voy a compartir para tratar de ver. Sí, sí se visualiza. Tal vez se visualiza ahí en pantalla Sí, compartida todo grande. sí. ¿Sí? Listo. Si desean, empezamos de una vez la parte de esto para tratar de conversar. Bueno, buenas noches nuevamente con todos. Mi nombre es Cristian Silva. Hoy venimos a tratar la parte del tema de manejo de hipertensión arterial, urgencia y emergencia hipertensiva en lo que es atención primaria en la salud. Vamos a tratar algunos temas que ya son conocidos para todos ustedes. Este tema de hipertensión arterial yo creo que es uno de los temas básicos que todo médico debe de saber en su formación. A pesar de que tengan inclinaciones por la parte quirúrgica o clínica, deben de manejar hipertensión arterial para los pacientes para poder tratar la parte de lo que conlleva con ellos y poder solventar cualquier tipo de problemas que lleguen a presentarse con este tipo de pacientes. Bueno, antes de nada quisiera desearles, aunque el día de ayer fue el Día del Médico Ecuatoriano, espero que hayan tenido un muy buen día, que hayan pasado de lo mejor el día de ayer, recordar la noble labor en la que estamos todos nosotros, en la carrera que nos hemos comprometido por el bienestar de todos los pacientes y lo que significa muchas de las veces sacrificio para nuestra familia, para nosotros, no poder estar con ellos, pero lo hacemos con la mejor actitud por parte de todos nosotros. Bueno, vamos a tratar ahora sobre la presión arterial. La presión arterial como dato, como concepto, es la fuerza que se genera justamente en la sangre a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos en las arterias cuando el corazón bombea la parte de la sangre. Eso es lo que se conoce como un tipo del concepto de presión arterial. En la presión arterial, yo no sé si ustedes recuerdan la parte de la fórmula que tenemos para obtener la parte de presión arterial. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Es acá que llama la atención. Recuerden que el gasto cardíaco también implica la parte de presión arterial. Cuando realizamos ejercicios, estamos con taquicardia, sube la presión arterial. Y cuando tienen algún problema también de insuficiencia cardíaca, la presión arterial puede llegar a caer. La resistencia vascular periférica, en cambio, está dado por la tonicidad que tienen los vasos sanguíneos, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona que se tienen en la parte de esto, que interviene mucho. Eh, Vamos a ir tratando algunos temas en la parte de esto, de hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta casi entre el 20 al 30% de la población mundial. Una enfermedad que tiene una alta prevalencia. Muchos de los pacientes no saben que tienen hipertensión arterial. Es una enfermedad silenciosa o se le ha denominado así. Los síntomas se presentan ya cuando es demasiado tarde, cuando el paciente ha desarrollado problemas, ya sean eventos cerebrovasculares, cardiopatías o enfermedad renal, que ya es irreversible los cambios. En la, en la parte de hipertensión arterial que tenemos, el concepto de la parte de esto, es cuando la presión en los vasos sanguíneos se elevan fuera de lo normal. Justamente acá tenemos que hipertensión en sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio y en diastólica mayor a 90.
Ya vamos a hablar de posterior sobre las diferentes guías y esto cambia un poco entre cada uno. En el dibujo de acá tenemos un corazón, la parte de los vasos sanguíneos, que es todo normal, se encuentran de un tamaño adecuado. Y en la parte inferior sí tenemos un cambio, donde los vasos sanguíneos se encuentran con un mayor grosor, se ponen mucho más, se esclerosan con los años y generan un aumento de la resistencia vascular periférica en los pacientes. Los factores asociados a hipertensión arterial, etnia, los pacientes que tienen descendencia afrodescendencia tienen una mayor prevalencia de hipertensión arterial. Ellos manejan una hipertensión arterial que es de difícil control. No responden muy bien a los YECA o a los ARA2 en comparación con las personas blancas. La obesidad y el sedentarismo también es un tipo de factor asociado a hipertensión arterial. Enfermedades como estrés, ansiedad también se han demostrado que tienen una mayor prevalencia en este tipo de personas. El alcoholismo y el tabaquismo también se ha visto implicado en esto. Antecedentes familiares de hipertensión arterial, también se implica que los hijos, los nietos puedan desarrollar hipertensión arterial de las personas que sufren, y la diabetes mellitus, que en un 30% de los pacientes diabéticos se ve relación con pacientes hipertensos o desarrollan hipertensión con el pasar de los años. Hipertensión arterial, como habíamos comentado, afecta casi al 20-30% de la población mundial. El 90-95% es denominado hipertensión esencial, es un origen desconocido. A la actualidad aún no se sabe la fisiopatología que desarrolla, se relaciona con una disregulación a nivel de los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, catecolaminas, y en mayor medida una de las hipótesis que se crea es un factor o por lo menos un tipo de descontrol a nivel renal, a nivel del ENAC, que es un tipo de reabsorción donde se reabsorbe mayor cantidad de sodio, se ha visto relacionado con este tipo de pacientes. En el 5 al 10%, la hipertensión es identificable y puede estar relacionada a varios tipos de enfermedades. En estos casos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, feocromocitoma, apnea del sueño en un 20% que se usa en estos pacientes. Un tercio de los pacientes que fallecen tienen causa la hipertensión arterial o alguna enfermedad que llegó a provocar la parte de esto, el desenlace. El 20% de la población ecuatoriana tiene hipertensión arterial, de la cual casi el 10 o el 11% desconoce el diagnóstico. Solo el 15% es diagnosticado y tiene un control de su patología, y por control hablamos de presiones arteriales dentro de rangos. Y la hipertensión arterial constituye el 25% de las emergencias médicas con sus crisis hipertensivas, que me imagino que la mayor parte de ustedes la conocen en su centro de salud, donde llegan este tipo de pacientes. Este es un estudio de la New England que fue publicado hace más o menos 12 o 3 semanas sobre la parte del 2023 y las causas de muerte en Estados Unidos. He traído esta imagen para que tengan, por lo menos puedan ver cómo está relacionado la falla cardíaca o enfermedad del corazón. Está en primera parte de mortalidad. Esta está relacionada con hipertensión arterial. El stroke, que también está relacionada con la parte de hipertensión arterial, la diabetes que se relaciona y la enfermedad renal. De esto, 4 enfermedades dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en Estados Unidos relacionadas con hipertensión arterial. Usualmente el latinoamericano es obeso, sedentario, fumador, tiene valores de colesterol elevados, bebe grandes cantidades de alcohol, sobre todo los pacientes que viven en la costa. Los sujetos tienen más de 50 años, tienen antecedentes de familia que tienen hipertensión arterial. Fuman, tienen sobrepeso, un sobrepeso mayor a 5 o 10 kilos, niveles de colesterol mayor a 200 en sangre, no hace ejercicio, consume 3 cervezas al día. Esto es la parte del latinoamericano, y la parte del ecuatoriano no se salva. Encajamos en la parte de esto, por lo cual la probabilidad de tener hipertensión arterial en el país es alta. En el Ecuador, ¿cuántos pacientes tienen hipertensión arterial? Ya lo habíamos nombrado, lo habíamos dicho, la parte de esto es el 20% que están a nivel del Ecuador. Esto es aproximadamente 1 de cada 5 pacientes tiene hipertensión y muchos no conocen del diagnóstico. 1 de cada 5 ecuatorianos tiene hipertensión arterial entre rangos de edad de 18 a 59 años. De ellos, aproximadamente el 45% desconoce que tiene la enfermedad, y la prevalencia en el Ecuador viene a ser al 9.3 de la población. Recuerden que esta prevalencia es de los que conocen, aquí no contamos la parte desconocida. Y la prevalencia aumenta según la edad. Tanto en pacientes mayores de 65 años llega a una prevalencia de casi entre el 30 al 40%, algo bastante llamativo.
De la parte que ya hablamos como introducción, no voy a tocar mucho fisiopatología, es un tema que ya se ha conocido durante la formación de todos nosotros. Ahora vamos a hablar Aquí sobre están las todas las diferentes, iguanas cayendo y corriendo. vamos a hablar de las diferentes guías de hipertensión que tenemos algunas. Entre aquellas tenemos la guía americana de la AJA, la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, las guías NICE, la JNS8, y aquí en el Ecuador también tenemos una guía que fue lanzada en el 2019. Bueno, la verdad es una guía de práctica clínica que sí se diferencia, porque las guías están hechas en estudios según la población. Según la que población depende, hacen el estudio y hacen las recomendaciones del manejo. Acá es vuelta una agrupación de las otras guías y recomienda la parte del manejo. La guía americana, que fue lanzada en el 2017, causó un revuelo en aquel tiempo, debido a que nosotros veníamos manejando un tema o un concepto de hipertensión arterial en el cual el paciente mayor en sistólicas mayor a 140/90 era considerado un hipertenso. La AJA en ese entonces nos dijo no, los pacientes mayores a 130 y mayor a 90 ya deben de considerarse hipertensos, por lo cual la prevalencia tomando en cuenta subió casi un 20 a 30% en estos momentos. El siguiente año, la guía europea del 2018 mantiene aún a la actualidad el manejo de hipertensión arterial con cifras mayores a 140 o 90. Estos acá son recomendaciones según la población. Hay que individualizar cada paciente para los tratamientos diferentes. Acá las guías se diferencian, como les comentaba, en algunos manejos. La guía AJA del 2017 ya mantiene una presión elevada con valores mayores a 130-139, mientras que guías como las europeas manejan niveles sobre 140-159 como manejo de hipertensión arterial, al igual que el resto de la parte. La guía europea es un poquito más minuciosa a la hora de descubrir la parte de hipertensión, ya que la describe como normal alta, estadio 1, estadio 2 y justamente el estadio 3 que vienen con crisis hipertensivas. Ellos hacen hincapié que los pacientes mayores, a 149, 159, deben de ser tratados con, o por lo menos debe de iniciarse tratamiento no farmacológico, una vigilancia. Y posterior a esto, se debe iniciar, si es que no mejoren las cifras, un tratamiento farmacológico. Las guías AJA recomiendan desde ya una presión superior a 130, se debe de considerar un inicio farmacológico, incluidos los cambios no farmacológicos en el estilo de vida de este tipo de pacientes. La guía NICE, las otras guías de la parte españolas, manejan niveles de presiones arteriales similares a las guías europeas, porque de allá provienen. Esto es algo que he traído, hincapié por la parte de cómo tomar la presión arterial. Nosotros mucho hablamos de valores de presión, pero sabemos tomar una presión arterial. Estamos en capacidad de indicar a nuestro personal, sobre todo personal de enfermería, auxiliar de enfermería, cómo se debe de tomar una presión antes que nos pasen a nosotros. Acá en las guías, esto es una recomendación de las guías AJA, se habla que la presión arterial debe ser medido con un aparato oscilométrico. A esto me refiero con un aparato que ya son electrónicos que vienen con un sensor para la toma de presión. Y ojo, aquí habla validado en brazo. Muchas de las veces también los pacientes nos preguntan o vienen a la consulta después de ser diagnosticados de hipertensión y nos comentan, doctor, ¿cuál es el tipo de aparato que debería yo de comprar para tomarme la presión? En este caso, quedan anulados los de antebrazo, ojo, brazo. Y no solo los de brazo, deben también ser aprobados por la FDA y tener algún tipo de aprobación para que funcionen y nosotros tener la parte de confianza de las cifras tensionales que nos dan. El paciente debe estar sentado, como ustedes deben de saber, en un ambiente relajado. Esto a veces no se cumple en una consulta externa que es abundante en pacientes donde hay mucho ruido. Y durante 5 minutos debe de estar descansando. Aquí recomienda que se deben realizar 3 medidas separadas por 2 minutos. Y esto casi creo que nadie lo cumple. Por lo menos en la consulta no tenemos el tiempo, por lo menos nuestro personal, para tomar 3 mediciones separadas de la presión arterial para pasarlo con la parte de estos resultados. Aquí algo que llama mucho la atención, el pacientes con arritmias. En pacientes que tienen fibrilación auricular, se debe de tomar la presión con medidas auscultatorias, con el manguito y con el tensiómetro. Pero, ¿cuántas de las licenciadas toman el pulso antes de tomar la presión arterial? Porque se debería tomar el pulso y tener un pulso rítmico, y de ahí proceder a tomar la parte de la presión.
Si a la hora de la palpación del pulso se tiene un pulso arrítmico, pues se debe ya de decir que el paciente tiene una arritmia y se debe cambiar la manera de cómo se toma la presión a la parte de eso. Bueno, y la parte de las otras recomendaciones que no vamos a hacer hincapié, pero creo que les comenté un poquito las más importantes. Después de que un paciente tiene valores elevados de presión arterial, se constató que fue tomada la presión arterial dentro de las medidas, se deben de solicitar tipo de exámenes de laboratorio, yo creo que básicos, que ustedes puedan realizar en su centro de salud para llevar a un buen tratamiento. En este caso, una biometría hemática normal, una glucosa que se debe también tomar porque un paciente diabético a no diabético es totalmente diferente a la hora del tratamiento. Se debe de medir también los lípidos, colesterol total, LDL, HDL. Recuerden que estos son importantes a la hora de medir el riesgo cardiovascular. Si nosotros tenemos un paciente con presiones de 132, 134, ya le enviamos todas las medidas no farmacológicas y mantiene las mismas medidas y sacamos nosotros la parte del riesgo cardiovascular y es mayor al 10 o 20%, con 133 debe de iniciar un antihipertensivo. Triglicéridos, el potasio y los electrolitos también deben de ser medidos. Sobre todo recuerden que el sodio en los tiacídicos hacen que se pierda o haya hiponatremia, por lo cual si el paciente tiene depresión o hiponatremia no vamos a asociar un medicamento de estos. Si tiene una hipercalemia vamos a tratar de no iniciar dietas varados con la parte de este tipo de pacientes. Ácido úrico sanguíneo. En algunos medicamentos, los tiacídicos causan también elevación del ácido úrico. Si un paciente tiene gota, la hidroclorotiazida, la clortalidona están negados en estos pacientes porque van a exacerbar sus patologías. La creatinina y la tasa de filtrado, obvio. Hay pacientes que, bueno, no es lo mismo tratar a un paciente con una tasa de filtrado normal que con una tasa de filtrado menor al 30%. Ya los medicamentos antihipertensivos con una tasa de filtrado tan baja ya no son los mismos medicamentos. YKR2 ya no podemos utilizar. La clortalidona ya pierde su efecto, a pesar de que hay un estudio que fue lanzado hace 3 años de la parte de la clortalidona, en el cual se puede utilizar hasta con tasa de filtrado mayor al 20%. Análisis de función hepática y un análisis de orina en busca de hematuria, proteinuria y no se olviden del EKG, sobre todo para valorar si el paciente ya no tiene una hipertrofia ventricular y en la parte de esto y nos haga pensar algún tipo de insuficiencia cardíaca. Entre los tratamientos no farmacológicos que se pueden inclinar en los pacientes, suspender tabaquismo, suspender la ingesta de alcohol, reducir el peso. En la guía se recomienda reducir hasta 5 kilogramos del peso en los pacientes. Fomentar actividad física. La actividad física es la actividad no farmacológica que más ayuda a reducir la presión arterial, pudiendo llegar a reducir entre unos 8 a 10 milímetros de mercurio. La reducción de ingesta de sal, esto es bastante difícil. Muchas de las guías señalan que la ingesta de sal mínima en un paciente debe ser de 2 gramos de sodio. Pero nosotros, ¿cómo podemos traducir esto en un paciente? No podemos decirle, señora, debe de consumir máximo 2 gramos de sodio y el paciente se nos va a hacer un shampoo y no va a saber qué hacer. 2 gramos de sodio es equivalente a 5 gramos de sal. En la parte de esto, los estudios a la actualidad no han demostrado un beneficio de los análogos de sal como el cloruro de potasio. En este caso me refiero a la sal rosada del Himalaya y algunos pacientes también preguntan de la sal marina, que viene siendo cloruro de sodio. Pero no hay un tipo de estudio que demuestre el beneficio del uno al otro. ¿A qué me refiero? El riesgo cardiovascular no disminuye utilizando Himalaya o la sal yodada, que podemos utilizar la sal yodada así, tratando de que los pacientes no abusen de la sal en la dieta. Lo máximo que pueden consumir son 5 gramos de sal. Algunos de los pacientes que a veces son difíciles el cambio, yo en mi experiencia trato de pedirles que cocinen sin sal y que traten de colocarle la sal al final de la cocción. Así notan que no perdió tanto el gusto a sal. Y les trato de recomendar que compren los sachets de sal que ya vienen pesados de 2 gramos para tratar de que ellos sepan cuánto es la cantidad al día. Igual, 5 gramos de sal viene siendo una cucharadita pequeña para que ustedes también comprendan y puedan darle la facilidad al paciente de cuánto es la sal que deben de consumir al día. La dieta, principalmente la dieta DASH, en el consumo de mayor frutas y mayor verduras, puede también reducir entre 4 a 6 milímetros de mercurio, la parte de los valores de presión arterial, y disminuir el consumo de grasas totales y saturadas. Estas son las medidas no farmacológicas que todo paciente
debe de salir de su consultorio sabiendo, o por lo menos se les debe de explicar la parte de esto, para tratar de modificar estos hábitos y que ellos puedan disminuir con esto en algo su hipertensión arterial. En la parte del tratamiento farmacológico, tenemos varios grupos de fármacos, familias que nosotros podemos dar. Antes del 2013 se recomendaba los diuréticos diacídicos de entrada. A la actualidad, en las nuevas guías, ya no se habla de dar un diurético como inicio de tratamiento, sino se comenta que se debe iniciar por un YECA o un ARA2, y en este caso si permite hasta un calcio antagonista en los pacientes. Y posteriormente, si no funciona o no logran presiones arteriales dentro del rango, lo que se debe de hacer es asociar ahí sí un diurético u otro medicamento según su parte de criterio médico. Entre las familias de los medicamentos tenemos los diuréticos diacídicos. Contraindicaciones para dar este medicamento es POTA. En estos pacientes puede provocar una elevación del ácido úrico, por lo cual no deben de ser dados este tipo de pacientes. Y como contraindicaciones relativas, síndrome metabólico, en el embarazo no se lo utiliza, hiperpotasemia o hipopotasemia, hay cambios según el tipo de paciente, en esto por algunos trastornos a nivel tubulares. Los bloqueadores beta deben de ser contraindicados absolutamente en pacientes que tengan asma, un bloqueo auriculoventricular o bradicardias en estos pacientes o enfermedad del cerebro. Los calcio antagonistas no tienen mayor tipo de contraindicaciones, entre las relativas insuficiencia cardíaca y edema grave en las extremidades inferiores que vienen señalando. En este caso me tomo un tiempo y les comento que el anglodipino, que pertenece a las dihidropiridinas, solo produce edemas en 1 de cada 10 pacientes. Y el edema que produce es un edema pequeño, es un edema pretibial. Así que los pacientes, yo creo que es el maleducado con la parte de que el anglodipino produce edema y no es en la intensidad que nosotros pensamos. Más bien, si tiene edemas, hay que pensar en alguna otra causa. Tiene una insuficiencia cardíaca, está haciendo un problema de insuficiencia venosa o el paciente tiene una enfermedad renal que le conlleva a la parte de esto. Así que mucho ojo y como les comento, solo es el 10% de los pacientes. Tipo de pacientes que utilizan o en la parte de los fármacos, pero los calcio antagonistas que son no dihidropiridínicos, como el verapamilo y diaziazén, que entran en la clasificación de antiarrítmicos, no deben de ser utilizados en pacientes que tienen algún tipo de bloqueo, pacientes que tienen una FEBI con una disminución significativa menor al 40% o bradicardias. Recuerden que estos tipos de medicamentos no se pueden asociar con los beta bloqueantes, porque pueden producir bloqueo auriculoventricular. Los YECA o los ARA2 tienen señalamientos similares, prohibidos ambos en el embarazo, prohibidos ambos en hipercalemias y en pacientes que tienen una estenosis de la arteria renal bilateral. En la parte de los tratamientos farmacológicos, no les he traído tantas dosis, los voy a comentar un poco, si a la final quieren conversar sobre las dosis, sobre algunos de los pacientes, lo hacemos. Lamentablemente, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el IES estamos limitados a muchos medicamentos. Entre los YECAS, el principalmente que tenemos es el enalapril. El enalapril es un medicamento que tiene un periodo de acción de 12 horas. Recuerden que este medicamento debe ser dado 2 veces al día. A mi consulta, o por lo menos a la consulta, llegan pacientes que se les da 10 miligramos día, 5 miligramos día. Bueno, 5 miligramos se podría dar a pacientes que tienen no hipertensión, pero tienen algún problema cardíaco, tienen algún problema también con proteinuria renal, como un antiproteinúrico. Pero si el paciente tiene hipertensión arterial, este medicamento debe ser dado 2 veces al día. Otro tipo de YECAS, el captopril. El captopril es un medicamento que ya debe descontinuarse. Tiene un periodo de acción de 6 a 8 horas. Y por favor, como mensaje acá, el captopril sublingual no se debe de usar. Es un tipo de medicamento que ya quedó para la parte de la historia de la medicina. Y si ustedes tienen una emergencia hipertensiva, no usar captopril. Hace más daño que beneficio. Otro tipo de YECAS actuales, como el lisinopril y el perindopril, son medicamentos que en la actualidad se usan con una buena eficacia y se permiten por lo menos darlo una vez al día, a diferencia del enalapril. Enalapril, uno de los efectos secundarios que más molestan a los pacientes es la tos nocturna que puedan llegar a presentar, igual en un 10% de las pacientes y no en todos. Y esto es para cambio en los pacientes por
otro medicamento como los ARA. En la familia de los ARA2 tenemos el losartán en el ministerio y en el INSS. No tenemos otro ARA2 por lo pronto, por lo menos no he visto en hospitales de tercer nivel que tengamos otro tipo de tratamiento. El losartán es un medicamento que tiene un efecto de acción de más o menos 24 horas. Se puede usar dosis máxima al día de 100 miligramos. La Escuela Mexicana nos refiere a que podemos utilizarlo hasta 150 miligramos día. Podemos repartir la dosis en 100 en la mañana y 50 en la noche y es aceptado. O podemos dar 100 miligramos en la mañana con un efecto de acción de 24 horas. O 50-50. Yo la verdad por la parte, cuando lo utilizo en pacientes, muy poco les utilizo a dosis de 150, las dosis que yo siempre conllevo de 100 miligramos, y trato de hacerlo una vez al día. Otro tipo de ARA2 que tenemos, el iversartán, valsartán, olmesartán y candesartán. Unos medicamentos que tienen una aprobación o una indicación. El iversartán es el medicamento indicado en pacientes diabéticos con proteinurias, en los cuales ya tienen una nefropatía diabética y llegan hasta a veces un síndrome nefrótico, 300 miligramos día. Paciente que me llega diabético con proteinurias aumentadas, toma losartán, yo trato de cambiarlo al iversartán porque es el que mejor se ha visto eficacia en disminución de la proteinuria. Candesartán es utilizado, hay un estudio reciente de hace un año donde en las mujeres con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada disminuyó el riesgo cardiovascular. El valsartán es utilizado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tanto con FEBI preservada como con FEBI disminuida. Cada uno tiene sus indicaciones y su gotita es superior a la otra. En cambio de los sartán, que sí queda al final casi de todos los estudios comparado con los otros, pero es el que tenemos. En los calcioantagonistas, los hidropiridínicos, como el nifedipino y nifedipino, son medicamentos que pueden ser utilizados en varios pacientes sin ningún tipo de efectos. Yo estos medicamentos los inicio en pacientes con etnia que son afrodescendientes. En ellos es de entrada el inicio de este medicamento. Casi en todos los otros inicio ya caguarados, dependiendo. El nifedipino lo puedo utilizar en mujeres embarazadas. No me gusta utilizarlo en pacientes fuera de este rango porque el apego es bajo. Como se lo toma cada 8 horas, el paciente se salta, no lo toma. Es muy diferente dar un anlodipino que sí lo toma una vez al día en las noches, en cambio a los otros. Y en los no hidropiridínicos, verapamil y diltiazem. Solo si es que tienen algún tipo de arritmia, tienen una FEBI preservada, se da este tipo de tratamiento. Si no, no efectuar el manejo. Recuerden que no pueden mezclarlos con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tenemos, o por lo menos disponemos a nivel de nuestros centros, el carvedilol y el atenolol. El carvedilol, que es uno de los más usados, en un estudio también hace 4 o 5 años, hasta desplazó al propanolol en los pacientes que tienen varices esofágicas en cirrosis hepática y el carvedilol demostró mejor beneficio, así que hasta se va a venir con eso. El carvedilol, recuerden que deben iniciarlo a dosis pequeñas. La dosis máxima es 25 miligramos cada 12 horas y si ustedes lo inician a esa dosis, van a bloquear el paciente y causan bradicardia. Las guías recomiendan un inicio de 325 cada 12 e ir subiendo escalonadamente. Algunas guías son un poquito más arriesgadas y comenta que hasta 6.125 de inicio, ahí ir titulando la dosis poco a poco. Medicamentos que no tenemos como el bisoprolol y el metoprolol, que son selectivos, en insuficiencia cardíaca van bastante bien. En el caso de los diuréticos tenemos tiacídicos. Aquí sí, la hidroclorotiazida, que es la tiazida más conocida en época del 70, yo creo que a la actualidad ya debe de ser. Es un medicamento que tiene un efecto de acción de 6 u 8 horas. Hay múltiples estudios comparados con la clortalidona e indapamida que están dentro de los tiacídicos, pero son análogos, no son dentro de esta molécula. Pero la clortalidona, por ejemplo, es un medicamento que tiene un efecto de acción de 24 horas, igual que la indapamida. Y ha demostrado disminución de riesgo cardiovascular en comparación con la hidroclorotiazida. Muchos de los nombres comerciales que vienen con hidroclorotiazida, yo no soy partidario de estos medicamentos. Tienen un efecto de acción de 6 o 8 horas. Después, ¿qué hacen? No hacen nada. No hay disminución del riesgo cardiovascular. Si ustedes quieren disminuir el riesgo cardiovascular, den un medicamento que no tenga hidroclorotiazida y si pueden, asocien clortalidona o indapamida separado para la parte de esto. En los diuréticos de asa, la furosemida,
los que se debe de usar son en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, en los cuales la furosemida o el diurético de asa tiene mayor efecto de acción y ayuda a disminuir la parte de la sobrecarga hídrica. Y también pueden ser utilizados como antihipertensivos en pacientes que tienen una tasa de filtrado menor al 30%. Lo malo es que la furosemida tarda en actuar, disminuyendo las cifras de presión arterial, pueden demorar desde 30 a 60 días para tener un grado de disminución. Y los alfa bloqueantes, aquí algo que les traigo, los alfa bloqueantes son usados a nivel nacional. ¿Quién no ha visto un paciente con doxazocina como uso? Pero les promuevo a que lean las guías. Ni en la guía de ILAJA, ni en las guías europeas hablan de los alfa bloqueantes como medicamentos para la presión arterial. Y acá lo seguimos usando aún. Los alfa bloqueantes tienen como efecto secundario la parte de estar ligados a mayor fracturas en pacientes de la tercera edad. Y no hablo que este medicamento tenga un problema a nivel de recambio óseo, sino que causa hipotensión ortostática. Los abuelitos al pararse se marean, se caen y fracturan. Así que, ojo, este medicamento si al último de lo que deban usar esto. Ya no se habla de este medicamento en las guías ni de su uso. En la parte de los que le hablabas, muchos de los medicamentos que hablamos, como el enalapril, se debe de usar 2 veces al día. El losartán, si es en la dosis de la escuela mexicana, de 150 miligramos, 2 veces al día. En los pacientes del carvedilol, 2 veces al día en la parte de esto. ¿Por qué es importante los 2 veces al día? A los pacientes se lo debe clasificar según el patrón, DIPER y no DIPER. DIPER, pacientes en los cuales su presión, bueno, a todos nosotros nos debería de bajar la presión arterial mientras dormimos. Existen pacientes en los cuales la presión arterial no disminuye y se mantiene alta. Estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, por lo cual tienen más probabilidades de insuficiencia cardíaca, de infartos y hasta problemas de eventos cerebrovasculares. Estos pacientes, la única manera de diagnosticarse es mediante una medición en casa de la presión arterial durante 24 horas sobre un mapa y así se diagnostica la parte de hay pacientes en los cuales la presión arterial nocturna es superior a la diurna, bastante difícil y llamativo, pero también existen tipo de pacientes. Con esto, recordar que un paciente que no le disminuye la presión menos del 10% en las noches, pero más del 10% es no DIPER. Tiene mayor riesgo cardiovascular y deben, por esto, la importancia de los pacientes, la medicación que se cree pertinente cada 12 horas para mantener controlada esta presión y disminuir su riesgo cardiovascular. Fármacos a escoger. Cada paciente debe ser individualizado. Esta tablita la saqué, es interesante, esta tablita, a pesar de que dicen que es de la guía del 2013 de AJA, la saqué de la guía de práctica clínica del Ecuador de manejo de hipertensión. Tiene por lo menos un indicio de qué medicamento se debe de escoger. Pacientes que tienen ya una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se debe escoger un IECA o un ARA, obvio en la parte de esto. Pacientes que tienen microalbuminuria o una disfunción renal deben también de ser escogidos en la parte de esto. Ojo, en la parte de disfunción renal, cuando tiene una tasa de filtrado menor del 30%, ya deben de ser descontinuados debido a que llevan a una hipercalemia. En la parte de infartos, betabloqueantes, IECAs que deben de ser utilizados. Y así más o menos vamos viendo los diferentes tipos de ejemplos. En pacientes diabéticos, los IECA y los ARA2 deben de, también de tomar en cuenta que estos son los medicamentos que van al principio de la lista a la hora de iniciarse. En embarazo, la metildopa, les soy sincero, es un mal antihipertensivo. Casi no baja la presión. Aquí sí deben de iniciar con un calcio antagonista, nifedipino, y luego pasar a un beta bloqueante, en este caso, para ir. Y lo que les comentaba, en afrodescendientes, calcio antagonistas debe de iniciarse. Cada paciente debe de individualizarse, debe de hacerse una historia clínica, y dependiendo de los hallazgos, el paciente debe de ser tomado un antihipertensivo para el control de su presión arterial, según los antecedentes que llegue a tener. En términos de protección cardiovascular, tomar antihipertensivos sin lograr metas es similar a no tomarlos. Si ustedes tienen un paciente que está con losartán de 100 miligramos al día y con eso maneja presiones entre 150 o 160, hagan de cuenta que es como que si no estuviera tomando medicamentos. Debemos lograr metas con los medicamentos para tener un buen control
o una disminución del riesgo cardiovascular en todos los pacientes. Vamos a hablar un poco de crisis hipertensivas. Crisis hipertensivas se habla con una elevación de la presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 110. Son consideradas cifras que se definen a la crisis hipertensiva. Esta clasificación, que viene desde el 93, la clasificado entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La emergencia tiene una mayor implicación en daños a órganos blanca o diana, que debe ser manejado de la mejor manera. Las diferencias entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia, justamente, presión elevada sin lesión de órgano diana, no pone en peligro la vida del paciente. El paciente generalmente debe ser manejado con un tratamiento por vía oral. Se trata a lo largo de días u horas y puede ser manejado de manera ambulatoria. ¿Cuántos de los pacientes que le llegan a ustedes a la emergencia tienen una presión de 190, 110? Ustedes hacen el interrogatorio, están orientados en las esperas, le auscultan, no hay edema a nivel de los pulmoncitos, no tiene soplos cardíacos, el paciente no refiere ninguna molestia. Estos pacientes a veces son ingresados debidamente. Y estos pacientes, después de la exploración del examen físico y constatar que no hay ningún tipo de alteración, pueden ser manejados de manera ambulatoria. Se deben de iniciar con presiones mayores a 180. Las guías recomiendan el inicio de 2 medicamentos antihipertensivos a dosis plenas, por lo cual pueden ser iniciados y luego de 72 o 96 horas llamados a la consulta para ir viendo cómo va su presión. Claro que también deben ir, puede darse el alta a estos pacientes y se les debe de indicar signos de alarma para acudir a la parte de la emergencia. Pero en una urgencia, tratamiento por vía oral, no utilizar tratamiento intravenoso y un control en 3 a 4 días para ver cómo sigue su presión. Es muy diferente la emergencia hipertensiva, en los cuales las presiones pueden ser superiores a 220 de la parte sistólica. Aquí sí hay una lesión a órgano diana, pone en peligro la vida del paciente y requiere un manejo rápido, en los cuales deben de utilizarse medicamentos intravenosos y el paciente debe de ser trasladado hasta a veces a una unidad de cuidados intensivos, una unidad de terapia intensiva, para lograr una reducción del 20%. Ojo con esto, 20% debe de reducirse máximo en 6 a 8 horas en el paciente y posteriormente de ahí manejado lo otro. No debe de tratar de reducirse más. A veces los familiares, cuando estamos en la parte de la emergencia o en la consulta, no, mi familiar tiene 190, hay que hospitalizarlo, hay que bajarle la presión, y no entienden al regresar a veces que se le baja la presión a 170, que ya es una disminución bastante evidente, o 160, ellos quieren que esté dentro de lo normal. No se puede reducir a valores normales con esto, se causa más daño. Las manifestaciones de la crisis hipertensiva en la emergencia, que son daño a órgano dianas, es la encefalopatía hipertensiva, alteración en el estado de conciencia, disección aórtica con dolor a nivel torácico, puede llegar a un infarto agudo del miocardio, hay edema agudo pulmonar por un problema de insuficiencia cardíaca. En la preeclampsia, justamente, en pacientes debe disminuirse y, claro, las pacientes embarazadas con presiones arteriales altas deben de ser ingresadas y monitorizadas. Falla renal aguda o una anemia hemolítica microangiopática en este tipo de pacientes. Todos estos son daños a órganos blancos, pacientes deben de ser ingresados y monitorizados. En las crisis hipertensivas, como hablamos, urgencia, no daño a órgano diana, tratamiento por vía oral. Inicio 2 medicamentos antihipertensivos a dosis plenas, control en 3 a 4 días en la consulta con ustedes. Crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, hay daño a órgano diana, tratamiento farmacológico IV. Entre los medicamentos farmacológicos que deben ser utilizados para una emergencia hipertensiva, debe ser capaz de reducir la presión arterial sin afectar la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco. Debe disminuir la resistencia vascular sistémica, pero sin disminuir el flujo sanguíneo cardíaco. A esto me refiero a nivel coronario, renal o cerebral. El agente además deberá reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares o efectos coronarios, tener un efecto rápido, predecible, con baja incidencia de efectos secundarios. En el predecible, pues nos descarta a encactopril, a hidralazina o algunos otros tipos de medicamentos. No debería de interferir con la presión intracerebral, rápido y predecible en el control de la regulación de la emergencia hipertensiva. Entre los medicamentos que tenemos, las guías nos recomiendan uno de los
mayores es la betalol. A nivel del país no contamos con la betalol intravenoso. No sé si alguien lo ha visto, por lo menos yo que estuve en Quito no lo manejaba ya, pero la guía no lo menciona con la mayor parte de este medicamento. El que tenemos en la parte del uso es el enalaprilato, que a mí la verdad no me agrada tanto. El enalaprilato puede reducir la presión arterial en niveles bastante altos y eso conlleva a traer problemas con el paciente. El nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina son medicamentos que se pasan en infusión continua y deben ser manejados en una unidad de terapia intensiva. Uno de los medicamentos que les traigo a conocer es un medicamento reciente que está a nivel nacional, es un tipo de medicamento que se lo maneja en Europa y aquí en Latinoamérica, por lo menos en Colombia o en Chile se lo maneja, que es Lurapil. Es un medicamento que tiene una alta eficacia, menor efectos secundarios en los pacientes y tiene un rango de seguridad bastante alto. Este es un medicamento que lo pueden conseguir en algún tipo de farmacia. Las ampollas no son tan caras, están alrededor de $5. Es un medicamento que se lo puede manejar de manera eficaz. El urapiril, en nombre comercial, se denomina taquidem. Lo he manejado con unos pacientes, no tengo un número bastante alto, pero por lo menos llevo ya unos 8 o 10 pacientes, no he tenido ningún efecto secundario, les ha ido perfecto, hasta poder llegar a enviarlos a una emergencia o a algún hospital hasta que sean manejados. Recuerden que en una emergencia hipertensiva ustedes tienen un periodo de actuar pequeño para disminuir complicaciones en este tipo de pacientes. Se debe iniciar con un bolo periférico, está recomendado entre 12.5 a 25 gramos intravenoso. La ampolla viene de 50 miligramos prácticamente, y viene de 10 mililitros, sería una ampolla, la mitad de la ampolla de 25, yo lo he utilizado con 25 miligramos. Después de 5 minutos, lo que se debe de ver es el efecto deseado. Recuerden que la presión no debe de regresar a la normalidad, sino debe disminuirse a un 20 a 30%. Si tienen el efecto deseado del paciente, lo que se debe indicar es mantener la parte de la medicación hasta la estabilización. Se debe diluir la parte de 250 miligramos en una solución de 500 en suero fisiológico y se pasa regularmente a 2 ml hora, 2.2 que ya vamos a hablar. Si no hay reacción, no hay disminución a la presión arterial, lo que se debe de hacer es otra vez repetir hasta una segunda dosis de la parte del medicamento e ir viendo cómo va la presión arterial. Si después de 5 minutos vuelve la presión dentro de valores normales, se debe de pasar a la parte de la mantención. Si no hay reacción, se debe de colocar hasta una tercera dosis. Las guías que nos reportan el manejo de este medicamento tiene una eficacia y el 95% de los pacientes responden al primer bolo. En mi experiencia, todos me han respondido al primer bolo. No tengo pacientes que he tenido que hacer una segunda o una tercera, pero me ha ido bastante bien. Y sobre todo los pacientes me redujo la presión arterial el 20 o el 30% de lo que debería de disminuir. No había un paciente que me bajó más la presión arterial o que se me hipotensó. No he tenido ningún efecto de la parte y las guías casi no comentan la parte de esto. Así que es un medicamento bastante noble y sin efectos que yo les podría recomendar. Como es un medicamento nuevo, es un medicamento que no se dispone casi en todas las farmacias. Pero esperemos que en el pasar de los meses ya estén en todas las farmacias a nivel nacional y es un medicamento económico, fácil de usar y que podrían utilizarlo ustedes en la parte de atención primaria en la salud. Y si no hay al tercer bolo un cambio, hay que cambiar de fármaco. La dosis de mantenimiento de esto, como les comentaba, se debe diluir 250 miligramos de urapidil, 500 mililitros de solución salina. Pueden diluirlo en suero del zinc destrozado o lactato de Ringer. Y lo que deben de pasar es 2.2 ml o 2.2 ml minuto en la parte de esto. Que no habría ningún problema en la parte de esto y el paciente iría bastante bien. Esto es un tipo para emergencias hipertensivas, pero no olviden que ustedes al estar en una atención primaria de la salud, ustedes pueden actuar de primera manera con eso. Y lo segundo que deben de actuar ustedes es referir al paciente.
no se lo deben de quedar. Estos pacientes con emergencia hipertensiva requieren de un manejo en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios, pero por lo menos ustedes con esto lograron ya bajar la presión un 20% y el resto ya debe de ser manejado en el otro sitio para un mejor control. Bueno, esto es la parte de la charla que les he traído el día de hoy. No quise intervenir o por la parte de llegar mucho a fisiopatología, son conceptos básicos. Hipertensión arterial es un tema que todos debemos conocer. Es un tema no tan complicado, creo yo. Cada paciente debe ser individualizado. No deben de tener miedo a la hora de tratar a un paciente con hipertensión. Recuerden que los pacientes con crisis hipertensivas y que tienen una urgencia, manejarlos por vía oral, 2 medicamentos a dosis plenas y controlen 3 a 4 días. Pacientes con una urgencia y un daño órgano blanco pueden manejarlos con medicamentos seguros donde estén ustedes y referir al paciente. Los pacientes deben de mantener un control en una unidad de cuidados intensivos para su pronta recuperación. Y siempre en mis diapositivas, por lo menos, siempre llevo este mensaje sobre el aumentar la parte de la donación de órganos. Al morir no necesitas llevarlos contigo. Donar con tus órganos es una labor noble y no saben el cambio que pueden realizar en los diferentes tipos de pacientes, principalmente en los que yo manejo, que es una enfermedad renal crónica. El cambio es muy importante para estos pacientes. No sé si tal vez tienen algún tipo de pregunta, alguna duda para tratar de poder resolverla ahora. Sí, tenemos a William Narváez, que levantó la mano. Si puede activar el audio, si tiene alguna pregunta que hacer. Doc, muy buenas noches. Gracias por la capacitación, por la charla. Muy interesante. Una pregunta muy importante. Cuando tenemos una urgencia hipertensiva, ¿cuál sería el fármaco que usted nos recomienda o cuál sería el fármaco que las guías recomiendan por vía oral para tratar a los pacientes? Sabes que no tenemos, en urgencias hipertensivas, no tenemos un fármaco lineal o un fármaco que nos recomiendan. Los guías nos recomiendan iniciar 2 medicamentos. Pueden utilizar desde ARA2, calcios antagonistas, a dosis plenas. En este caso, podrían utilizar ustedes que tienen los sartán de 100 miligramos QD y anodipino 10 miligramos cada noche. Una combinación. Recuerde que en los YECA y los ARA2 no se pueden combinar entre ambos. Ustedes tienen enalapril, pueden utilizar y dar enalapril 20 miligramos cada 12 horas, dosis plena, y calcio antagonistas con anodipino. No me agrada a mí iniciar el enalapril a dosis altas porque hay pacientes que conllevan a tener angioedema de glotis y a dosis alta les pueden ocasionar una obstrucción a nivel de la vía aérea. Yo es el medicamento que sí trato de iniciarlo con dosis hasta de 10 miligramos e ir viendo cómo tolera si es que no tiene tos para luego ir subiendo. En su atención primaria en la salud, yo les recomendaría poder iniciar con un ARA2, en este caso los sartán, y un calcio antagonistas. Si tienes tal vez algún diurético clortalidona, puedes usarlo con los sartán también. Y el beta-bloqueante también recuerda que te va a costar subirlo. ¿A qué me refiero? Si tienes carvedilol, las guías te recomiendan iniciar 3.125 e irle subiendo más o menos cada 4, cada 5 días. Pero hasta conseguir dosis altas de 25 plenas, no vas a poder iniciarla. Entonces, yo creo que la opción más recomendable es losartán en lodipino. No sé qué les parece a ustedes o si tienen alguien más tenga algún tipo de otra alternativa. Estoy hablando de los medicamentos, ojo, que ustedes disponen en atención primaria, porque si ustedes me hablan de combinaciones que yo tengo de nombres comerciales, sí, tengo algunas que podemos utilizar, pero el paciente a veces no tiene los recursos para poder llegar a esto. Las guías recomiendan tratar de utilizar medicamentos combinados en una sola tableta para poder llegar a tener mejor apego al tratamiento. Lamentablemente en el país aún no tenemos estas combinaciones en los cuadros básicos de las diferentes áreas donde estamos. Doc, y entonces respecto, por ejemplo, a una urgencia hipertensiva, ¿ya no se lo debería valorar al paciente en 15 minutos? O sea, ya eso ya quedaría, ya no se debería realizar.
Si no tiene ningún tipo de afectación a órgano diana, no. Explicar al paciente que está con una elevación de la presión, que está con una urgencia hipertensiva. Regularmente los pacientes que tienen urgencia hipertensiva son pacientes que ya son diagnosticados de hipertensión y que no tienen apego al tratamiento. Hablar con el familiar sobre que debe de tomar la medicación a la hora prescrita, darle signos de alarma. Y si tú le das un medicamento por vía oral, imaginemos que te llevó a la consulta y tú le das losartán 100 miligramos. El losartán, para que actúe y le baje la presión o comience a bajar la presión de a poco, te va a tardar 2 a 3 horas. En 15 minutos no te va a hacer mucho. No tengas miedo en manejar a estos pacientes. Si no hay afectación a órgano diana, prescribirle la medicación y que venga a tu control en 3 a 4 días para ver cómo sigue y explicarle los signos de alarma. Listo, Doc, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tenía una pregunta? No, ¿alguien más? Creo que alguien quería hablar también. Joel Luzuriaga, ¿puedes activar el audio, por favor, para que hagas tu pregunta? Buenas noches. Buenas noches con todos y doctor. Disculpe una pregunta. Quería saber si tal vez, bueno, tengo dos preguntas en realidad. Claro que sí. La primera es, para saber si podía aclararnos en qué pacientes se puede dar de entrada un IECA o un ARA2 asociado con una lortalidona y la dosis de este. Y la segunda sería, por ejemplo, cuando estamos en primer nivel de atención, estas urgencias hipertensivas se suelen presentar con bastante recurrencia. Entonces, me gustaría saber, porque por ejemplo, en mi caso, en los pacientes que han llegado, yo he administrado captopril en la sublingual en las ocasiones en las que se ha presentado este tipo de, de cuadros. Por ejemplo, digamos, una paciente que está manejando unas presiones de 220, 160 con un Glasgow de 10. Entonces, no sé si está correcto esta, esta indicación de esta medicación o alguna recomendación para esto. A ver, en la parte que me dijiste, primero iniciemos por el final lo que me comentaste. Si tú tienes una paciente en el cual ya tiene una disminución del Glasgow, ya pasó de urgencia a ser una emergencia hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva, el captopril no lo debe usar. Es un igual, ya deberíamos de dejarlo en desuso. Le baja la presión el captopril, sí, pero le vas a bajar mucho la presión. Puede tener una presión de 220 y la puedes llevar a una presión de 120. Y al final el daño que haces es mayor. En estos pacientes están indicados los manejos de medicamentos intravenosos, la betalol que se recomienda, enalaprilato intravenoso, el medicamento lurapiril que les comenté, que es un medicamento bastante fácil, y se debe de disminuir la presión en las próximas 6 horas solo del 20%. En este caso, si es un paciente que tiene 220, lo que tú debes de bajarle es 50 miligramos, 50 milímetros de mercurio, perdón, la presión. En este caso, tu objetivo sería llegarle a bajar hasta 170. Y con 170 que tú le bajes, estás ya dentro del rango, mantenerla así y luego irle viendo cómo disminuye la otra parte de la presión. Si esta paciente ya tiene una encefalopatía hipertensiva, referirla a tercer nivel. En este caso es el ejemplo que me pusiste de pacientes que tienen disminución del Glasgow. Emergencia hipertensiva, no medicamentos por vía oral, no captopril sublingual, utilizar medicamentos intravenosos. Las guías recomiendan el abetalol, no tenemos en el país. El nitroprusiatro y la nitroglicerina son para manejos en unidades de cuidados intensivos. Fuera de cuidados intensivos y ambulatorio tenemos el enalaprilato y el urapiril. En este caso, en mi experiencia, me ha ido mejor con urapiril y mejor acceso. Y debe ser referida a tercer nivel. En el otro ejemplo, en el otro que me comentaste, me preguntaste, es sobre, bueno, hasta ahí tal vez alguna pregunta, no sé si quería entender o tienes alguna duda. Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el lugar en el que estoy, eh, no tenemos mucho acceso a esos medicamentos y tampoco Claro. se puede referir a los pacientes, puesto que, por ejemplo, el ECU, si se realiza una llamada al ECU, el ECU llega a las 3 horas. Aparte, si está estable, no se llevan a la paciente porque en las unidades de segundo nivel no tienen la suficiente
como que para poder atender de forma clara a los pacientes y tampoco los mantienen en observación, porque recuerdo que la guía nos menciona que tienen estos pacientes que al menos, si ya están estables, va a permanecer en observación al menos 12 horas. Sin embargo, esto no se da. Por eso era mi pregunta, pero muchas gracias. Bueno, un poquito nuestro sistema de salud es un poco complicado, pero es que créeme que si tienes una emergencia hipertensiva y estás con una persona con un grado de 10 sobre 15, o sea, lo primero que yo buscaría en tu caso es que se me lleven ese paciente lo más rápido, o pedir a los familiares hasta que por sus propios medios, aunque es difícil con un traslado de un grado 10-15 lo puedan llevar, pero estos pacientes, a mi experiencia, se han manejado siempre en unidad de cuidados intensivos y ahí han permanecido entre 3 o 4 días hasta que sus presiones arteriales disminuyen. Eh, Son pacientes que tienen difícil control de la presión, son pacientes que tardan en recuperarse la afectación que tienen, si tienen una encefalopatía hipertensiva, tardan en salir de esto hasta ir controlando su presión, son conectados a ventilación mecánica o algunas otras cosas más. En el caso del otro que me preguntaste, que son los YECA y el uso con ARA2 y diuréticos, en este caso, el YECA, el enalapril, lo pueden comenzar a utilizar de 10 miligramos cada 12 horas e ir subiendo la dosis hasta llegar a 20. No me gusta, como les comenté, iniciar a dosis plenas este medicamento porque los pacientes pueden que le saquen la lotería y tengan un paciente con una reacción con un angioedema. Que al final hacen una obstrucción de vía aérea y el paciente quede ahí. El losartán, en cambio, sí yo puedo iniciarlo a dosis plenas, 100 miligramos QD, y el uso de clortalidona, si es que veo que sus presiones son altas, puedo iniciar con 25 miligramos al día, y dosis máxima es de 50. Recordar que la clortalidona deberían de tener un ácido úrico de base en estos pacientes, porque sí causa hiperuricemia, y deberían también tratar de ver si se puede pedir electrolitos, sobre todo para la parte de la hiponatremia que llegan a presentar. Yo la clortalidona la trato de usar en pacientes que a veces me llegan en la consulta y me comentan, Doc, se me hinchan un poquito los piecitos, Doc, se me va la parte. Y la clorta les funciona bien. Como es un diurético, en estos pacientes les va bien asociados a un ARA2. Recuerden que el uso de diuréticos es de segunda opción, o sea, ya quitarnos de la cabeza que el paciente llegó con hipertensión y lo primero que tengo que enviarlos es clortalidona, no. Primero enviarles un YECA, un ARA2, un calcio antagonista, y si no mejora, asociarlo ahí sí con un diurético. No sé si tal vez ahí hay alguna otra, me entendiste la parte de lo que me preguntaste del YECA o ARA2 y los diuréticos. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Si tienen alguna otra duda, algo en especial. Tenemos una pregunta en el chat. Claro que Dice sí. Saúl Vélez. Si tenemos un paciente que acude a consulta por cuadro clínico caracterizado por dolor torácico intenso, náuseas y vómito, con APP de hipertensión arterial, al examen físico, presión arterial de 190 sobre 100, ¿qué medicamento podemos utilizar en primera instancia, sabiendo que nos encontramos en una casa de salud de primer nivel de atención? Uy. El cuadro también que nos presentan para mí es un cuadro de una emergencia hipertensiva, sobre todo ¿por qué? Por el dolor torácico intenso. Trataría yo a ese paciente de tomarle un electrocardiograma para tratar de descartar que no sea un infarto agudo del miocardio. Si es un infarto de agudo del miocardio, hay que igual disminuir la presión arterial de poco a poco, como dice la parte de las recomendaciones de la emergencia. Es un poco difícil recomendarte qué medicamento ahí por vía oral, porque si es una emergencia es medicamento intravenoso. Si bajas la presión muy rápido con un medicamento por vía oral, puedes ocasionar que a nivel de las coronarias también haya un menor llenado y eso aumenta la parte del infarto. En estos pacientes se debe iniciar hasta nitroglicerina. O sea, si tú me hablas de un segundo nivel de tensión o un tercero, yo a este paciente le tomo un electrocardiograma, si hay cambios, inicio nitroglicerina de base, así mejoro la perfusión coronaria y disminuyo el 20% de la presión arterial. Es un paciente que hay que descartar un infarto. Si es caso de infarto, traslado del paciente a otro nivel. Y si tal vez tú descartas que haya un infarto, que haya un daño a órgano diana, tratar de ir disminuyendo la presión con medicamentos que podamos llegar a tener. Losartán, anlodipino, dejarlo en observación, ir viendo cómo va su presión en las siguientes horas. Y si
y si ves que no es un infarto, tratar de hacer el examen físico. Puede que tenga, no sé, algún dolor costal de la parte de esto. Si a la palpación le duele la caja torácica, ya con eso no es infarto y tiene el dolor la parte de esto. No sé si tal vez contesté a esa pregunta. Electrocardiograma, si es electrocardiograma y es un infarto, referencia, manejo intravenoso. Si descartas que es un infarto agudo del miocardio, tratarlo como una urgencia hipertensiva y hacer un examen físico para ver de dónde proviene el dolor. Puede ser alguna otra afectación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. En el mismo caso, si el paciente, digamos, tiene las mismas presiones, 190, 180, 100, pero el paciente está normal, no tiene ninguna sintomatología, en este caso, como dije anteriormente, empezamos con un IECA. ¿Se puede dar captopril o solamente le doy? Ah, y aparte de eso, el paciente no es apegado a ya viene con hipertensión de larga data, pero no toma sus medicamentos. Entonces, en ese caso, ¿le doy captopril o le doy nomás la losartán y que empiece En su tratamiento? tratamiento. En este caso, lo que se debería primero es averiguar el tratamiento que tiene de base, porque si ya tiene un losartán y no lo toma, pues decirle, señor, tome su losartán, y en este caso no se debería de usar ya ningún tipo de IECA. El captopril, la verdad, no lo deben de usar. El captopril ya salió del mercado, es sublingual, no sé si es que lo tienen en alguna farmacia ustedes, pero hasta donde yo conozco ya no se vende sublingual. Las únicas tabletas captopril son las por vía oral, que se debe de tomar cada 8 horas, cada 6 horas, y tienen un mal apego los pacientes a esta parte. Si tú ves un paciente con presión arteriales altas de 190 a 100, sin ningún tipo de daño a órgano diana, el paciente lo que debe de hacer es empezar con 2 antihipertensivos a dosis plenas. Primero conversas con el paciente. Señor, ¿usted es hipertenso? Te dice sí. ¿Qué medicación toma? Te dice el losartán. Mantenga el losartán. Si está tomando 50, súbele a 100 en la dosis plena y añádele otro medicamento. En este caso, puedes añadirle desde calcio antagonista a un diurético y un control en 3 a 4 días para ver cómo va bajando su presión arterial. Ah, ya, o sea, no es necesario en ese momento bajarle la presión, como No, que aún no es no, necesario. para Ah, nada. ya. Hablar con el familiar, hablar con el señor, tiene sus presiones arteriales muy elevadas, usted puede sufrir de esto. En estos momentos está bien, pero hay que iniciar 2 medicamentos para el control de su presión. Señor, si tomaba 50, le vamos a subir a 100 el losartán, le vamos a agregar este otro medicamento, tiene que tomarlo juiciosamente, ahí tú le implicas y le dices, señor, si usted o al familiar, si hay alteración en el estado de conciencia, si deja de orinar, si le duele el pecho, venga a la emergencia. Si no, mándale sus medicamentos y no es preciso que le bajes la presión en esos momentos, sino solo dar Mm, el medicamento y enviar a la casa. Y sí, controlas porque 3 o 4 días. yo he visto casos que, por ejemplo, incluso es una paciente, lo vi el año pasado, le dieron captopril, no le bajaba y después de una hora o media hora le dieron losartán. Entonces yo me quedé con esa duda, así como que... No, o sea, ya el captopril, quitémonos de la cabeza, no lo ven porque ya sublingual casi no hay, y si hay es malo eso, y aparte es un medicamento que se da cada 8 horas, no hay apego. Entonces, si Mm, tienen pacientes sin alteración a órgano blanca, a órgano diana, lo que deben de hacer es iniciar 2 medicamentos e irle controlando en los siguientes días, a ver cómo va. ya, ok, doctor, gracias. Listo, de nada. Tenemos otra persona por el chat, Héctor León. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Dos preguntas. Vamos a ir respondiendo una por una, ¿ok? Primera pregunta. Si tenemos un paciente con presión de 170, 179, por ejemplo, ¿sería necesario darle tratamiento antihipertensivo? Sí, si ya tienes un paciente con presiones arteriales sistólicas de 170 a 179, sí. La guías, el AJA y la guía europea, la guía AJA es un poquito más radical a la hora de tratar. Te habla que pacientes con valores de presión sistólica entre 130 hasta 140, tú puedes empezar con medidas no farmacológicas.
Si tienes más de 140, dale un fármaco, o sea, ya no le des vuelta. Las guías europeas de vuelta son un poquito más condescendientes. Te dicen, tienes un paciente con 140 hasta 160, dale tratamiento no farmacológico, cítalo para ver cómo va y si no mejora, le das tratamiento antihipertensivo. En la pregunta que tenemos, pregunta de pacientes con 170 a 179, sí, debe de ya darse un medicamento antihipertensivo. Yo la verdad hasta le podría dar ya 2 medicamentos antihipertensivos con ese tipo de presión. Las guías te recomiendan con 180 mayor ya comenzar con doble tratamiento, doble esquema. Pero ya son valores limítrofes, entonces ya debería de empezar por lo menos con un antihipertensivo a dosis plenas y el otro empezarle a la mitad e ir viendo cómo van los próximos controles, señalándole las medidas no farmacológicas e ir viendo cómo va. Eso con la primera pregunta. Ok, la segunda pregunta dice, ¿en una emergencia hipertensiva se podría manejar solo con monoterapia o es necesario realizar doble terapia, digamos, losartán más enlodipino y en cuánto tiempo debería volver a revisar la presión? En una urgencia hipertensiva donde no hay daño a órgano, sí, debe ser, no puede realizar monoterapia, es doble ya. Nosotros hablamos de crisis hipertensivas y hablamos de urgencia con presiones arteriales sistólicas mayor a 180. Ya las guías te recomiendan doble medicamento, por lo cual ya debe de iniciar, en este caso, el ejemplo, los sartán-anlodipino, sí, a dosis plenas. ¿Y en qué tiempo tú debes de controlar la presión? Más o menos en unos 3 o 4 días e ir viendo. En la parte del control de la presión arterial es tu irle manejando. Si te regresas al control, ya no con una presión de 180, sino con una presión de 140, igual no le modifiques, no agregues nada, ya sabes que la presión arterial le disminuyó al paciente y cítalo en una semana para ver cómo sigue. Y así irle titulando la dosis poco a poco. Si el paciente no mejora ya a las 2 semanas o 3 semanas de tener este tratamiento, hasta yo creería hasta un mes, y mantiene presiones entre 140 o 150, ya debería buscar un tercer antihipertensivo. Pero en este caso ya unas 3 o 4 semanas. Pero no, en una urgencia hipertensiva no monoterapia, sino darle doble terapia y deberías de controlarla en unos 3 o 4 días. Recuerda que a los 3 o 4 días no debe de tener una presión arterial normal, pero sí debe de tener una presión arterial significativamente menor al control previo. Y para nosotros tener un adecuado ya efecto del fármaco, regularmente se puede esperar entre 10 a 14 días para ir viendo cómo va la parte de eso. Ok, con estas dos últimas preguntas terminamos. Dice, ¿en una emergencia hipertensiva es correcto ir de inicio con furosemida? En emergencia, no es correcto ir con la parte de la furosemida. La furosemida es un medicamento diurético de asa que está relacionado hasta con unos receptores B1 y B2, en los cuales se ha llevado a una disminución, entre comillas, un poco rápida de la presión arterial, pero no se ha demostrado este beneficio hasta la actualidad. Lo que hace la furosemida es que orines. El orinar se ha llevado a que disminuye el líquido de tu cuerpo y con eso bajaría tu presión, pero en un paciente competente no baja la presión también. La furosemida no es un medicamento antihipertensivo para bajar la presión de esa manera. Ninguna guía te lo recomienda. Y la furosemida, a pesar de que yo la puedo dar por vía oral, no es un tan buen hipertensivo inmediato. Tarda en bajar la presión arterial semanas y hasta un par de meses. En mis pacientes, cuando yo lo utilizo con una tasa de filtrado menor al 30% y tienen edemas, sobre todo en diabéticos, les comienza a disminuir la presión arterial, no en una gran cantidad, pero los 30 o 60 días yo de manejar tabletas por vía oral, por lo cual no es un medicamento rápido. No les aconsejo en emergencia hipertensiva. Recuerden que en emergencia no es necesario bajarles la presión rápido ese momento, sino es despacio, tomando su tiempo y medicamentos por vía oral. Ok, la última por parte de HD Suárez. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la charla. Tiene una consulta, la cual es, ¿cuál es su opinión sobre la iniciativa HEARS y su eficiencia dentro de la atención primaria de salud? Uy, pero ahí vamos a tener un poquito
La parte de la iniciativa HAR, si no me equivoco, es la parte de lo que estaban promoviendo la OEPS del manejo del, sobre todo de los riesgos cardiovasculares. Es un poquito difícil, yo creo, en atención primaria a la salud. Yo no sé si de las partes que tengamos aquí, de los que estamos conectados, cuéntenme, ¿ustedes cuentan con laboratorio? Así, normalmente, díganme sí, no, ¿quién cuenta con laboratorio en su centro de salud? Que ustedes digan, ¿sabe qué? Le voy a enviar un examen y me lo entregan en 4 o 6 horas. Normalmente se trabaja bajo agendamiento, al menos en el mío era bajo agendamiento. ¿Y en los otros cómo van? Normalmente, por ejemplo, en mi caso, no tenemos laboratorio, los laboratorios se encuentran bastante alejados y no hay reactivos. Entonces, por lo general, cuando hay reactivos, obtenemos resultados de laboratorio de ciertos pacientes, pero al mes, 2 meses. Ya, y los otros? En el chat indican lo mismo, que a veces no hay reactivos. Es del manejo de esto, es sobre todo para la disminución de riesgo cardiovascular entre los pacientes cuando ustedes tengan un paciente con hipertensión arterial, es primordial calcular el riesgo cardiovascular entre los pacientes, según los diferentes tipos de fórmulas que existen en la actualidad y en los diferentes tipos de aplicaciones médicas donde se puedan calcular. En la más usada, no sé, es la de Framingham que yo utilizo, no sé si alguien utiliza algo diferente, en las cuales nos piden colesterol, triglicéridos y dependiendo de este riesgo cardiovascular, se implican mayores tipos de tratamientos en los cuales los pacientes deben ser, si tienen un riesgo cardiovascular mayor al 20%, deben ser iniciados un antiagregante plaquetario, deben de ser considerados disminución de la parte del colesterol, en la parte del LDL, menor dependiendo del tipo de afectación que tiene, y dependiendo de eso, liderar la parte de los controles de esto. El control de la parte de lo que establece el HERTZ, lo que hizo en la parte es disminución del riesgo cardiovascular, pero en atención primaria en la salud, si no contamos con estos tipos de exámenes básicos o controles, es un poquito medio difícil decir establecer en el país, tener facultad para llegar a la parte de lo que se ha destinado, se ha previsto con esto. No sé si alguien tal vez tenga alguna opinión diferente o tiene alguna acotación sobre esto. La persona que me preguntó, tal vez enfocado a qué preguntaba para tratar de ver a qué nos dirigimos con su pregunta. Una hemoglobina glicosilada es difícil también que lo hagan en nuestro centro de salud. Ok, parece que esas son todas las preguntas del día de hoy. Sí, indican que es difícil por la limitación que tienen de recursos más que todo. Claro, ¿Listo? ¿No hay preguntas? es que también es bastante difícil. Recuerden que las estatinas que nosotros manejamos en centros de salud es simvastatina. Esa es una estatina de mediana potencia. No contamos con atorvastatina y con rosuvastatina de primera potencia. Y peor aún soñar con algunas combinaciones como el ezetimibe. Y los tipos de lipidemias y elevación de colesterol se tratan según la elevación del paciente y según la eficacia que ustedes tienen que tratar de hacer. Entonces, no tenemos ni siquiera la medicación para la parte. Es más, nosotros hasta para la diabetes mellitus aún solo contamos con metformina y glibenclamida. No sé si alguien cuenta con glicacida. Nosotros utilizamos la glibenclamida, que ya eso ya no se debe de usar, eso ya quedó también para la historia de la medicina. Pero aún a pesar tenemos eso, soñar con ISGLT2, soñar con DPP4, hasta soñar con insulina de acción lenta es difícil para los controles en los pacientes. Pero es lo que tenemos y como estamos en el país con esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quedamos ahí. Oye, dale. Creo que quedamos ahí, doctor. Nadie más tiene preguntas. Por parte de Anamer, queremos agradecerle por su participación en esta noche
también agradecerles a los participantes, recordarles, también decirles que en el chat ahorita se envió lo que es el enlace para que se puedan unir a nuestro canal de difusión de WhatsApp, donde semanalmente se van a compartir los links para todas las intervenciones que tengamos con la hora y sobre el tema que se van a realizar. Pueden encontrarnos en nuestras páginas digitales, Facebook, Instagram, TikTok. Recordarles que esta intervención va a ser subida a nuestra página de YouTube en el caso de que quieran volver a reforzar algo que no se haya quedado claro. ¿Algo que tengan que decirnos, doctor, como para terminar? No, les agradezco por el espacio, por haberles compartido con ustedes la parte de esto. Mil disculpas si en algo que no se entendió. No quise hacer hincapié mucho en fisiopatología. La parte de venir acá, la parte del tratamiento es un poquito complicado. Cada fármaco es diferente. La charla se basó más en despejar algunas dudas, en que se lleven cosas básicas, urgencia hipertensiva, manejo ambulatorio, doble tratamiento, urgencia hipertensiva, manejo intravenoso, referencia del paciente, dejar de usar captopril o algunos medicamentos en la parte de esto y utilizar lo que tenemos. Cada medicamento tiene una dosis diferente y una aplicación y la única manera de aprenderlos todos es con la práctica y con la lectura. Si tienen alguna duda también por medio de ustedes y a sus redes pueden hacer la pregunta y luego me contactan a mí y podemos ir resolviendo poco a poco. Si desean hasta para el futuro hacer algún tipo de taller en el manejo de esto con casos simulados de pacientes e ir viendo cómo nos vamos con esto desarrollando. Claro que sí, doctor. Estaremos en contacto para tal vez nuevas intervenciones por parte de usted. Agradecemos nuevamente su participación, la cual ha sido de mucha ayuda para reforzar conocimientos. Sin más que decir, tengan buenas noches. Quienes conforman Anamer Nacional les agradece su participación.